Mi hijo me miró directamente a los ojos y dijo, Papá, ya hemos hablado de esto, como si fuera un niño que había pedido algo irrazonable, como si hubiera estado hablando durante 20 minutos y estuviera harto de ello. Llevaba hablando unos 40 segundos. Me llamo Eugenio, tengo 84 años, y quiero contarles el día en que dejé de aceptar eso. No soy un hombre dramático, nunca lo he sido. Crecí en una casa donde los hombres no hacían escenas, no alzaban la voz por cosas que se podían resolver con una mirada. Mi padre solía decir más con un silencio que la mayoría de los hombres podían decir en una hora. Heredé eso. Lo llevé como un abrigo toda mi vida, y durante mucho tiempo pensé que ese abrigo era armadura. Resulta que parte de lo que creía que era dignidad simplemente era desaparecer en silencio. Quiero volver a un martes, no un martes dramático, no de los que traen tormentas o llamadas a medianoche. Solo un martes cualquiera en mi piso, de los que huelen a café viejo y a lo que sea que esté cocinando el vecino de abajo. Había llamado a Marcos, mi mayor. Lo llamé porque llevaba días dándole vueltas a algo sobre su hijo menor, Elías, que había notado que se había quedado muy callado en la última cena familiar. Ese tipo de callado que reconocía. Quería mencionarlo, no hacer un discurso, solo decir, vigílalo. Marcos contestó al tercer tono. Oí el clic del teclado. Hola, papá, ¿qué pasa? No era una pregunta, una tolerancia. Empecé a hablar. Llevaba unas 4 frases, explicando lo que había notado de Elías, eligiendo mis palabras con cuidado como siempre hago. Papá, me cortó en seco. Así es él, está bien. ¿Necesitabas algo más? Algo más que necesitaba. Sostuve el teléfono un momento. Dije que no, nada más. Colgamos. Me senté en la silla junto a la ventana, la que da al callejón, y pensé en lo que acababa de ocurrir. En lo que llevaba ocurriendo, en realidad, desde hacía más tiempo del que quería admitir. Marcos no era un mal hijo. Aparecía cuando las cosas eran serias. Llamaba en cumpleaños. Si algo se rompía en mi piso y se lo mencionaba, enviaba a alguien para repararlo en menos de una semana. Por cualquier medida razonable, estaba cumpliendo con su deber. Los deberes filiales, los visibles. Pero en algún punto, no sabría decir exactamente cuándo, me había convertido en algo que se gestiona en lugar de una persona con la que se habla. Mis observaciones eran una molestia, mis recuerdos eran interrupciones. Mis intentos de conversación eran algo que se desvía eficientemente para que ambos pudiéramos seguir con nuestros días. Y lo más duro era que yo lo había permitido. No todo de golpe, lentamente, como el agua corta la piedra. Cada vez que dejaba pasar un comentario cortante sin decir nada. Cada vez que acortaba lo que decía porque sentía que solo me escuchaba a medias. Cada vez que colgaba y me decía a mí mismo que no merecía la pena hacer un asunto de ello. Lo había entrenado, sin querer, para que yo absorbiera todo. Mi primer impulso, sentado en esa silla, fue el que siempre había tenido, no decir nada, mantener la paz. Está ocupado, no lo dice en serio. Esto es lo que había hecho durante años, probablemente desde su infancia, si soy sincero. Yo era el muro. Los muros no se quejan, los muros absorben. Pero tenía 84 años y estaba sentado en una silla junto a una ventana que daba a un callejón, después de una llamada de 40 segundos en la que me habían despedido como una molestia menor. Y algo en mí, muy silenciosamente, sin drama, se negó. No era rabia, nada parecido, solo una negativa, como una puerta que había estado abierta años que finalmente, suavemente, se cerraba. Intenté primero lo obvio. La próxima vez que Marcos llamó, unas 2 semanas después, dije algo. Le conté que me había sentido cortado en nuestra última llamada. Lo dije claramente, como intento decir la mayoría de las cosas. Se quedó callado un momento y luego dijo, con una voz cuidadosa, Papá, no intenté cortarte, estaba en medio de algo. Y yo dije que lo entendía. Y él dijo, intentaré ser más consciente. Y yo dije, te lo agradezco. Y en menos de 3 llamadas estábamos exactamente donde habíamos empezado. Nada había cambiado. Porque lo que yo había hecho no era realmente una confrontación, era una queja. Y las quejas, en mi experiencia, son fáciles de absorber y aún más fáciles de olvidar. Entonces probé otro enfoque. Dejé de escribirle tanto. Pensé que si le daba silencio, notaría el silencio. Darle algo que echar de menos.
Pasé unas 3 semanas sin llamar primero. Él llamó 2 veces, las dos sobre logística. Una sobre un evento familiar que necesitaba saber si iba a asistir. Otra sobre si había encontrado un médico nuevo desde que el anterior se jubiló. Ambas conversaciones duraron menos de 5 minutos. Cuando finalmente lo llamé al final de esas 3 semanas, su voz no tenía ninguna conciencia particular de que algo hubiera sido diferente. Solo, hola papá, ¿qué pasa? Mismo tono, misma sequedad. La retirada tampoco había funcionado, porque la relación que yo creía que estaba reteniendo, la relación en la que él notaba mi ausencia y la sentía, esa relación no parecía existir en la forma que yo había imaginado. No me extrañaba, solo estaba ocupado. Y la retirada no le costaba nada de lo que él estaba invirtiendo. Ahí estaba yo, 2 intentos, ambos fracasos, y una lenta, incómoda comprensión de que había estado operando con un conjunto de suposiciones que ya no se aplicaban, si es que alguna vez lo habían hecho. Esto va a sonar extraño, pero lo que finalmente me llegó vino de un niño llamado Lucas. Tiene 11 años. Vive en el edificio con su padre, viene los fines de semana, niño callado, observador. No tiene lo que yo llamaría muchos modos en el sentido formal, pero tiene algo mejor, atención. Cuando me pregunta algo, realmente espera la respuesta. No lleno el silencio, no mira a otra cosa. Un sábado por la tarde llamó a mi puerta porque su padre le había pedido que me devolviera una llave inglesa que yo le había prestado. Se la entregó y luego, por alguna razón, no se fue inmediatamente. Se quedó ahí, mirando una fotografía enmarcada en la estantería cerca de la puerta. Es una antigua. Lorena y yo, a principios de los 70, fuera de un edificio que apenas recuerdo. Dijo, ¿ese eres tú? Dije que sí. La miró un momento más y dijo, parece que vas a decir algo. Miré la fotografía. No la había estudiado en años. Tenía razón. Algo en mi expresión, yo más joven, de pie con el brazo alrededor de Lorena, parecía el de un hombre a punto de hablar. No ansioso, no inseguro, solo preparado. No sé si entendió lo que había hecho. Creo que no. Me entregó la llave inglesa, dijo, señor Eugenio, como siempre hace, y volvió a bajar. Pero me quedé en el umbral de mi puerta un largo minuto, mirando esa fotografía, al hombre en ella, el que no pedía permiso para ocupar espacio en una conversación, el que no se encogía preventivamente. Algo empezó a acomodarse en mi mente. La próxima vez que Marcos llamó, dejé que la conversación flujo normalmente un rato. Hablaba de su trabajo, de un proyecto, de algo con uno de sus hijos en el colegio. Yo escuchaba, haciendo los sonidos apropiados, siendo un buen público. Y entonces hubo una pausa natural y empecé a hablar. Llevaba unas 2 frases. Algo sobre un recuerdo que tenía de llevar a Marcos a su primera entrevista de trabajo de verdad, de lo nervioso que estaba, de cómo di 2 vueltas a la manzana para darle tiempo para recomponerse. Y lo oí recoger algo. Papel moviéndose. El inconfundible roce de un hombre haciendo otra cosa. El Eugenio de antes habría terminado. Dicho algo como, en fin, se habría aclarado la garganta, habría empezado a cerrar. En cambio, me detuve. No dramáticamente, simplemente dejé de hablar, a mitad de un pensamiento. El silencio se extendió. Un momento después, Marcos dijo, «Perdona, ¿qué has dicho?» Y yo dije, con calma, sin ningún filo, «Te estaba compartiendo algo. Cuando empezaste a hacer otra cosa, me detuve. Me gustaría que estuvieras realmente aquí para esto». Silencio otra vez, más largo esta vez. Dijo, «Tienes razón, lo siento, estoy escuchando». Y terminé la historia. Quiero tener cuidado con cómo describo lo que pasó después, porque no fue una transformación, no fue algún avance repentino donde Marcos se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana. Sigue ocupado, sigue teniendo 40 cosas en la cabeza durante la mayoría de nuestras llamadas. Pero algo se había desplazado. No en él, todavía no, sino en mí. Había detenido la conversación en el punto en que dejaba de ser una conversación. Y como lo había hecho sin acusaciones, sin convertirlo en villano, sin enumerar sus fracasos como hijo, porque simplemente había nombrado lo que estaba pasando y había pedido algo específico, él no tenía nada que desviar. No había ataque del que defenderse, solo una declaración silenciosa y directa, y una petición. Te estaba compartiendo algo.
Me gustaría que estuvieras realmente aquí para esto. Empecé a prestar atención a los momentos, a todos los pequeños que había dejado pasar. La vez que usó ese tono, el que aparece cuando cree que soy lento o repetitivo, y en vez de tragarlo dije, la forma en que acabas de decir eso se siente impaciente. Necesito que lo intentes de nuevo, sin enfado, con la misma calma que usaría para decirle el tiempo. Se sorprendió la primera vez que dije algo así en persona. Estábamos en una cena familiar. Creo que fue en su casa, el comedor que nunca usan salvo en ocasiones. Y yo había dicho algo sobre cómo una calle que recordaba solía verse diferente. Me cortó con algo como, papá, eso fue hace 40 años. Despectivo, no cruel, pero despectivo. Y toda la mesa se quedó callada, como se quedan las mesas. Lo miré y dije, eso es importante para mí, me gustaría que me dejaras terminar. Su mujer suavemente dijo, adelante, Eugenio. Él asintió. Dijo, tienes razón, lo siento. Y continué. Lo que noté, y esto me sorprendió, fue que decir estas cosas no generó el conflicto que siempre había esperado. Toda mi vida me había guardado las correcciones porque pensaba que llevarían a discusiones, a resentimiento, a ese silencio particular que significaba que alguien estaba llevando la cuenta. Pero las correcciones que yo hacía no eran ataques, no eran comparaciones, no eran historiales. Eran solo redirecciones específicas y silenciosas en el momento exacto. Te estaba compartiendo algo. Me gustaría que estuvieras aquí. La forma en que dijiste eso se siente impaciente. Inténtalo de nuevo. Eso es importante para mí. Déjame terminar. Nada con lo que discutir. Ninguna ejecución de carácter. Solo un hecho sobre el momento y una dirección. Les voy a contar algo para lo que no estaba preparado. Después de unos 2 meses de esto, 2 meses de pequeñas correcciones, silenciosas y constantes, sin disculpas, Marcos me llamó un domingo, no sobre logística, no sobre un evento o un favor. Llamó y dijo, hola papá, solo estaba pensando en ti. Hablamos 40 minutos, me hizo preguntas, de verdad, sobre mi vida antes de que naciera, sobre su abuelo, sobre cómo era trabajar en un lugar que no te trataba como algo más que tu función. Escuchó las respuestas. Al final, dijo algo que he pensado casi todos los días desde entonces. Dijo, me gusta hablar contigo. Yo dije que a mí también me gustaba hablar con él. Y lo decía de una manera que no había podido sentir en años. Dijo, creo que olvidé quién eras, como, aparte de ser mi padre, te convertiste simplemente en la cosa de la que yo era responsable, y entonces dejaste de aceptar eso, y yo empecé a verte de verdad otra vez. No lo dijo como una disculpa exactamente, lo dijo más como una toma de conciencia en voz alta, y yo lo recibí de la misma manera. No dije, está bien, ni dije, sabía que vendrías en tu tiempo, solo dije, aquí sigo. Lo que entiendo ahora que no entendía entonces es que había estado operando con una cierta lógica durante la mayor parte de mi vida. La lógica decía, no hagas demandas, no impongas, hazte cómodo, ama a la gente que te rodea asegurándote de que tu presencia nunca les cueste nada. Sé fácil. Pensaba que eso era gracia. Ahora creo que estaba más cerca del borrado. Porque lo de nunca pedir que te traten de cierta manera es que dejas a la otra persona sin información. No sabe lo que necesitas. Rellenan el vacío ellos solos. Y normalmente, si alguien puede tratarte como una interrupción y no hay consecuencias, eventualmente te trata como una interrupción por hábito. No por malicia, por hábito. Las palabras. Te estaba compartiendo algo. Me gustaría que estuvieras realmente aquí para esto. Funcionaron no porque fueran mágicas, y no porque Marcos les tuviera miedo. Funcionaron porque eran específicas. Nombraban el momento, pedían un ajuste concreto, le daban algo tangible a lo que responder, en lugar de una acusación general de insuficiencia. No puedes defenderte de estabas haciendo otra cosa mientras yo hablaba. O es verdad o no lo es. Y si lo dices sin furia, sin historial, sin convertirlo en un referéndum sobre toda tu relación, solo el momento, solo esto, entonces no hay nada en lo que escalar. Solo está la cuestión de si la persona está dispuesta a ajustarse. Normalmente lo está. Estoy agradecido por esa fotografía junto a la puerta, la que Lucas notó. A veces la miro por las mañanas, temprano, antes de que el edificio se haga ruidoso. El hombre en ella no sabía lo que venía, no sabía de los años de silencio acumulado,
de las correcciones tragadas, de las conversaciones que acortaba porque sentía que el otro solo escuchaba a medias. No sabía que la disciplina que había practicado toda su vida, la compostura, la serenidad, la negativa a hacer escenas, a veces se usaría en su contra en forma de suposición, que no necesitaba mucho, que no quería mucho, que estaba bien. Pero parece que va a decir algo. Y creo que lo habría dicho directamente, sin disculpas. Creo que en algún lugar debajo de todo el entrenamiento, todos los años aprendiendo a ser cómodo, ese hombre todavía sabía que valía la pena hablar con él. Me tomó hasta los 84 estar completamente de acuerdo con él. Estoy agradecido por eso, agradecido incluso por el martes junto a la ventana del callejón y la llamada de 40 segundos y la negativa que creció de ella, agradecido por el silencio que vino después y lo que creció en el silencio, por cada conversación de domingo ordinario que se sintió, finalmente, como dos personas en la misma habitación. Si te has sentado conmigo hoy, gracias, de verdad. No tomo la compañía a la ligera. Si algo de esto llegó a algún lugar dentro de ti, espero que lo lleves con cuidado. Y si quieres volver a sentarte conmigo otra vez, aquí estaré. Solo presiona ese botoncito de abajo que dice suscribirse. Eso es todo. Te esperaré. Cuídate.